Así concluyó la historia de la asambleísta Ana Galarza, al menos en este capítulo, pero ¿concluye realmente? La pregunta se la planteamos a Mauricio Alarcón, abogado, analista de política y derechos humanos, nuestro invitado a esta hora en Primera Impresión. Buen día. Está dicho, la asambleísta Galarza se fue. ¿Qué lecturas nos permite hacer todo este evento? Comencemos por la coalición de voluntades para destituirla. ¿Qué hace posible que se pongan de acuerdo, por ejemplo, los asambleístas de Alianza País y de Revolución Ciudadana? Bueno, creo, Eduardo, buen día, que hay que darle una lectura específica a este tipo de casos que ocurren en la Asamblea Nacional, donde se dan efectivamente mayoría sui generis en la que rivales políticos con ideologías opuestas terminan uniéndose para un producto final, un producto común. En este caso, el día de ayer se ha visto votación de Alianza País, de Revolución Ciudadana, de Suma, del Partido Social Cristiano, de algunos independientes, hasta completar justo 91 votos. Incluso cuando se empezó a tomar la votación de la Asamblea, se detuvo el monitor en 90. Y cuando ya la iban a cerrar, apareció un voto 91. Así es que fue una votación exacta. Recordemos que en las sanciones anteriores fue un asambleísta de Creo, precisamente, quien mocionó una resolución, porque no hay claridad en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, según la cual se requiere de 91 votos para sancionar a los legisladores. Así es que en este caso, pues, con una votación exacta, la Asamblea pierde a uno más de sus integrantes. Ahora, se ha dicho de que más allá de lo actuado y de los criterios en torno a la actuación de Ana Galarza, que se podría decir es harina de otro costal, más allá de eso, en derecho no se cumplió el debido proceso. Bueno, la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clara, en su artículo 163, establece una lista taxativa, limitada, de razones por las cuales cabe la posibilidad de que un asambleísta pierda su calidad de tal. El artículo 165, por su parte, establece otro tipo de faltas que son consideradas sanciones administrativas. En este caso, además, estamos frente a una primera sanción que se origina en un informe de minoría. Ni siquiera estuvo claro el día de ayer si en este tipo de procesos debe existir o puede existir un informe de mayoría y uno de minoría. El de mayoría decía que era simplemente la causal 1 del 165, el mal uso de una tarjeta electrónica de acceso, mientras que el de minoría decía no, es la causal 3 del artículo 163, por cuanto hay gestión de cargo público. En este caso, si uno revisa, es similar a lo que ocurrió con la asambleísta Norma Vallejo. En el caso de ella, efectivamente, se probaron con audios la gestión de un cargo público con un funcionario de gobierno. Incluso, a pesar de que estuvo probado hasta la saciedad, no fue posible que Norma Vallejo sea destituida por el tema de los diezmos, porque una falta ética tan grave no consta en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Ayer consultábamos a un invitado precisamente sobre eso, le decíamos, pero no es hora de que la Asamblea reforme sus propias normas para que aquellas razones que son las que han despertado el escándalo en torno al comportamiento de algunos legisladores coincidan con las causales para su destitución. Bueno, más allá de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que debería tramitarse a la brevedad posible, también debemos tener en cuenta que hay un proyecto de código de ética que está entrampado y no avanza en la discusión legislativa. No sabemos por temor de quién. Sin embargo, eso quizás sí ayude a mejorar la imagen tan alicaída de la Asamblea Nacional. En lo personal, no creo que la destitución de Ana Galarza mejore la puntuación en percepción ciudadana de una Asamblea que difícilmente supera el hecho de que 1 de cada 4 ecuatorianos confía en sus legisladores. Además, en este punto, y la ciudadanía en redes sociales, en medios de comunicación así lo ha dicho, se pregunta, ¿quién más? ¿Quién viene? Hay varios casos de faltas éticas graves de asambleístas, son Vox Populi, los conoce la ciudadanía, que no han sido tratadas en relación al tema de los diezmos.
Y quién sabe sobre cuáles otros. De acuerdo a las normas actuales vigentes, podrían quedar liberados. Porque se habla también de otros casos en los que esposos y esposas de legisladores deambulan por los corredores de la Asamblea cual asesores, en el mismo caso como lo que ha ocurrido con el esposo de la señora Galarza. Tal vez sin tarjeta. Bueno, tal vez sin tarjeta, ingresando con la del legislador, pero en ese caso también habría que preguntarse qué hace toda una familia metida en un recinto legislativo. Así es que hay varios temas. Ahora, que deben la asambleísta ser Galarza quiso darle a todo esto una lectura política en torno a lo que ella afirma han sido sus denuncias, sus procesos de investigación sobre casos de corrupción, atribuyó lo que le estaba ocurriendo a algunos actores oscuros y no terminó, evidentemente, de develar la identidad de estos actores. Sin embargo, o casualidad, ayer mismo circula un audio en el que la legisladora, probablemente habrá sido quien lo grabó, y la legisladora discute con un abogado y hablan del asesor Santiago Cuesta, hablan de otros funcionarios, de otros actores, y comienzan a aparecer, digamos, evidencias de aquello que ella afirmó. Le pregunto, de cara a la opinión pública, de cara a la necesaria transparencia, ¿qué cabe esperar? Bueno, en este caso, como bien señala, en la propia cuenta del asambleísta Ana Galarza circuló este audio. Es decir, presuponemos que ella o uno de sus asesores subió el audio a las redes sociales en la que el asambleísta, ex asambleísta ahora, por cierto, conversa con un abogado sobre ciertos temas. Y ahí creo yo que hay algunos detalles que hay que ponerles atención, no solo por la mención a consejeros de gobierno y a otros altos funcionarios vinculados a la presidencia de la República, sino que al ser ya un audio que ha circulado abiertamente en redes sociales, debe ser una alerta. ¿Demanda aclaración de los aludidos? Bueno, y en este caso debe ser una alerta a la Fiscalía para que investigue los hechos que en realidad incluso en el audio no se llegan a comprender bien, porque es un audio entrecortado. Sí, evidente. No se graba desde el inicio la conversación telefónica, o por lo menos el audio no lo evidencia, y se corta de manera abrupta. Entonces, sí llama a la Fiscalía a que averigüe qué está ocurriendo detrás, porque puede traer esto también cola. Hay acusaciones que, si bien ayer en el Pleno no formaron parte de la defensa de la señora Galarza, pero que estuvieron en el aire durante varios días en medios de comunicación, acusaciones respecto a compra de asambleístas, acusaciones respecto a acciones lideradas por gente en la presidencia de la República, supuestamente para librarse de Ana Galarza por su rol fiscalizador. Así es que ahí estamos frente a denuncias públicas de presuntos cometimientos de delitos que deben ser investigadas por la Fiscalía. Ecos de lo acontecido ayer en la Asamblea Nacional, luego de la destitución de la asambleísta Ana Galarza. Gracias, Mauricio Alarcón, por aceptar la invitación a este programa. 7 de la mañana, 8 minutos, hacemos un brevísimo corte. Regresaremos con Santiago Ceballos, director general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, un interesante tema.